El acuerdo era que cada citante intervenía 1 hora. Ha intervenido 1 hora el doctor Robledo e intervendré 1 hora como citante. Y espero pues que no me vayan a censurar después de 4 intentos. Empiezo por decirle a los colombianos que bueno, la cuarta es la vencida. Finalmente podemos hacer este debate al que tanto temor le han tenido. Y le han tenido temor con razón, colombianos. Porque aquí lo que estamos demostrando es que la corrupción en Colombia no es un tema de unas manzanas podridas. La corrupción en Colombia es una empresa criminal que gobierna y que pretende seguir gobernando en cabeza del señor Germán Vargas Lleras. Y aquí vamos a demostrar cómo es esa empresa criminal, cuántos años lleva funcionando, cómo ha cooptado los diferentes partidos y la justicia y cómo ahora pretende hacer la coalición de la mermelada, el gobierno de Santos y el cartel de la toga para atornillarse en el poder. Y vamos a demostrar también que el epicentro de esa corrupción es la financiación de las campañas presidenciales. Ahí es donde arranca la podredumbre. Y eso se filtra obviamente al Congreso y del Congreso a gobernaciones y alcaldías. Porque si ese es el ejemplo que dan arriba desde la Presidencia de la República, pues abajo los ratones hacen fiestas, sobre decir, siguen el ejemplo y con mayor veras. Las 2 últimas campañas presidenciales en su financiación ilegal le han costado a los colombianos la bicoca de 6 billones de pesos. 6 billones de pesos colombianos, lo que ustedes pagaron esos 3 puntos de IVA, que este Congreso de manera miserable les clavó un 28 de diciembre. Esa plata que le sacaron a ustedes de los bolsillos, 6 billones de pesos en 3 puntos de IVA, son los mismos 6 billones de pesos que los señores del gobierno Santos, del señor Germán Vargas Lleras y los candidatos del doctor Uribe le han costado en financiación ilícita a este país, solo en las 2 últimas campañas presidenciales, solo en las últimas 2, calculen de ahí para atrás. Esa financiación ilegal que se hace en las campañas presidenciales o en las de gobernaciones o en las de congresistas, no la pagan los beneficiados con sus cuentas de ahorros de sus hijos. Las pagan robándole plata a los colombianos de los contratos que hacen esas entidades públicas. En buena medida la Ruta del Sol era para pagar la financiación ilícita de Odebrecht en la campaña del 2010. Campaña en la que se financió al que dijo Uribe en el 2010, o sea, a Santos 1. En el 2014 volvió a financiar Odebrecht al que dijo Uribe, o sea, a Zuluaga, solo que lo financió 4 veces la suma. A Santos en el 2010 le dio $400.000, a Zuluaga en el 2014 le dio $1.600.000, le cuadruplicó la tarifa para agradecerle el favor. Pero por si acaso, por si ganaba otra vez Santos, que ya no era el que dijo Uribe, también le dio otro $1.000.000 a la campaña de Santos 2. Y para pagar esas financiaciones, como ya lo explicó bien el senador Robledo y por razones de tiempo no lo voy a repetir, hay la bicoca de $28 millones en sobornos. Estoy usando la cifra oficial de la Fiscalía General de la Nación. En esos contratos, el contrato de la Ruta del Sol en el 2010, el contrato de Ocaña Gamarra, el contrato de Navelena, solo para gestionar esos 3 contratos, queridos colombianos, con los que le pagaron la financiación ilícita a la campaña de Zuluaga, de Santos 1 y de Santos 2, además de que hoy esas obras ustedes no las tienen, no hay navegabilidad por el río Magdalena, ni hay Ruta del Sol, ni hay Ocaña Gamarra. Ustedes no tienen las vías, ni las obras, pero sí tienen la cuenta, $28 millones en sobornos y 6 billones de pesos en unas obras que hoy no se están haciendo, porque se hicieron fue para financiar las campañas corruptas de los unos y los otros, porque aquí todos están cortados por la misma tijera. Así han gobernado en los últimos 16 años y así pretenden gobernar los próximos 4. Pero eso no se lo vamos a permitir. Ahora bien, lo que los colombianos no han entendido, y quiero hoy explicar en detalle, es que esa empresa criminal de la corrupción, desde la Presidencia de la República y su financiación para abajo,
está directamente vinculada al cartel de la toga. Y yo quiero decir que yo entiendo al doctor Germán Vargas, entiendo su desespero, entiendo que salga como un fracasado a hacerse un publireportaje en un medio de comunicación, porque arrancó de primero y va de cuarto, porque empezó con 21 puntos en las encuestas y va con 9. Es un fracasado cayendo como coco de palmera. Y ese fracasado, como bien lo ha dejado ver en sus dos publireportajes, el de Caracol y el del Tiempo, está muy preocupado con la JEP, muy preocupado. Y les voy a contar por qué está muy preocupado. Porque efectivamente el señor Germán Vargas Lleras está perdiendo la inversión de 8 años de su vida. 8 años en las que ha influido en la elección de 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 8 años en las que consintió al señor Ricaurte, al señor Bustos, al señor Malo, al señor Tarquino, los alimentó con poder, les dio casos, les permitió que crecieran, les llevó clientes para que les cerraran sus casos, logró que les cerraran los casos y ahora, ¿cómo les parece? Se va a perder esa platica. Y se va a perder esa platica porque por primera vez se ha elegido una jurisdicción que no pudieron cooptar, que se llama la Jurisdicción Especial de Paz. Llevaban más de 8 años cooptando magistrado por magistrado la Corte Suprema de Justicia. Y claro, ustedes se imaginarán lo aburrido que está el señor Vargas, pobre pisco. Un tipo de 10 años como un relojero, cooptando magistrado por magistrado, pagando paso por caso. Logra que le archiven con un billetico, supongo, largo, porque no fue que lo sentenciaron absuelto, no, le archivaron por falta de pruebas suficientes. Su caso en la Corte Suprema de Justicia y ahora aparece una jurisdicción que, como él mismo dice, puede reabrir, no los casos de 48 millones de colombianos, doctor Vargas Lleras. 48 millones de colombianos no tenemos su prontuario ni su preocupación. La JEP puede abrir los casos de algunos cientos de políticos corruptos como usted, que lograron que le cerraran casos relacionados con el conflicto armado en la Corte Suprema de Justicia. Ese es todo el miedo. Y trataron de cooptarla, sin duda, trataron, y no pudieron. Trataron con Francisco Ricaurte. Francisco Ricaurte es ficha de Germán Vargas Lleras desde hace más de 10 años. Francisco Ricaurte fue el candidato del señor Germán Vargas Lleras a la Federación de Municipios, a la Federación de Gobernaciones, perdón. Fue su candidato. Lo promovieron el gobernador Kiko Gómez de La Guajira, de Cambio Radical, el gobernador Alejandro Lions de Córdoba, la gobernadora Sandra Hurtado en su momento del Quindío. Y querían llevarlo a la Federación de Gobernaciones cuando lo sacaron finalmente del Consejo Superior de la Judicatura, pero no pudieron, les ganó Amílcar Acosta. Pero no se dieron por vencidos. Al año, como no pudieron poner a Ricaurte, entonces lo tumbaron y pusieron a otra ficha de Cambio Radical, el señor Plinio Lano. Y el doctor Ricaurte, que se tiene fe, se postuló como candidato del Partido Conservador a la presidencia. Y siguió haciendo contratos con FONADE, con la Aeronáutica Civil, etcétera. Y era el candidato, uno de los candidatos de Vargas y de Bustos para tomarse la JEP. Y no pudieron, se les cayó la estantería. El doctor Ricaurte terminó preso antes de que lo nombraran magistrado en la JEP. Esa es la gran rabia. Y sobre el caso que le cerraron al doctor Vargas, qué bueno que me haya anticipado en su réplica, porque el que la debe la teme, aunque el doctor Robledo no se refirió a eso. El que sabe que lo debe aquí, el doctor Germán Barón, se paró a hablarnos del caso de Martín Llanos. Los vínculos de Martín Llanos con Germán Vargas son evidentes, son claros, hay múltiples pruebas. Si esa investigación está archivada, es porque hubo plata, y mucha, para cerrar esa investigación. Y eso fue, mis queridos amigos, lo que le dio credibilidad al señor Bustos, porque el que puede lo más, el que le puede cerrar al señor Germán Vargas, pues le puede lo menos, y puede cerrarle a otros. Y ahorita vamos a ver en adelante cómo siguió la fiesta de archivar procesos en la Corte Suprema. Y decía el doctor Barón que esa investigación y esas relaciones de Casanare del doctor Germán Vargas no eran atípicas. Les voy a mostrar la siguiente cifra. El país entero sabe
que me dediqué 7 años de mi vida a investigar las votaciones atípicas en Colombia. Es difícil encontrar una votación más atípica que la de Germán Vargas. Germán Vargas, mis queridos amigos, es senador desde 1998, o lo fue en su momento. En 1998, antes de ser el niño consentido del señor Martín Llanos, ¿saben cuántos votos sacó el señor Vargas en Casanare? Una cifra cualquiera. 39 votos sacó. En todo el departamento del Casanare. Germán Vargas Lleras, nieto expresidente, gran candidato, recorrió el departamento, hizo campaña, sacó 39 votos. 4 años más tarde, su jefe de debate se llama Martín Llanos y logra elegir varios representantes a la Cámara, entre ellos Óscar Wilches, condenado por parapolítica. Y vaya si le va bien al doctor Vargas, no incrementó su votación sino 18.500%, apreciados colombianos. Pasó de 39 votos a 7.254 votos en Casanare. Y tuvo incrementos también sustanciales en Cundinamarca, en Meta, en Boyacá y en Arauca. En Arauca subió 3.327%. Esa es la diferencia entre que Martín Llanos sea o no jefe de debate en el año 2002 del señor Germán Vargas. Y para hacerlo se alió con el señor Julio Acosta, condenado por parapolítica, cuyo hijo es hoy concejal de Bogotá. ¿Avalado por quién? Por Cambio Radical, obviamente, porque siguen siendo de la misma banda, las relaciones son largas. Claro que son de las votaciones más atípicas, esa de Arauca y la de Casanare. Y el señor Martín Llanos muchas veces dijo que estaba dispuesto a ir a atestiguar a la Corte. No lo dejaron. Y yo los invito a ver dos videos que demuestran quiénes eran los que hacían campaña por el señor Germán Vargas en el 2002. Víctor Carranza, por un lado, y los esmeralderos y mafiosos de la zona, y por otro lado, el señor Martín Llanos. La colaboración y el financiamiento de algunas campañas, pudiéramos dar algún tipo de declaraciones ante la Fiscalía o la Corte Suprema si no fuera necesario, pero enmarcado en un proceso que nos permita contribuir con la verdad, con la justicia y la reparación. El actual ministro Germán Vargas. Y estamos para dar una declaración frente a este tema del doctor Germán Vargas. Participamos activamente en la colaboración y financiamiento de algunas campañas. Pudiéramos dar algún tipo de declaraciones ante la Fiscalía o la Corte Suprema si lo fuera necesario, pero enmarcado en un proceso que nos permita contribuir con la verdad, con la justicia y la reparación. El actual ministro Germán Vargas Lleras, en relación con él, ¿qué información hay? Bueno, en este sentido hemos sido citados por la Corte Suprema. Es el de Víctor Carranza. Y este es un video muy relevante. Ténganlo en cuenta porque tiene relación después con un caso que hoy, de injusticia brutal, flagrante, que se sigue en el departamento del Cauca. Un caso de injusticia que tiene relación directa con este video, que muestra a Germán Vargas con los esmeralderos y con mafiosos como el señor Víctor Carranza y otros haciendo campaña. Ya no para la campaña del 2002, sino para la campaña del 2010. Esta es campaña del 2010, en la que el doctor Vargas aspira a ser candidato a la presidencia. Ese es el tipo de gente con el que el doctor Vargas hace política.
Su tarea es ir reclutando bandido por bandido, delincuente por delincuente, politiquero por politiquero en cada departamento, y obviamente esa estructura política solo se puede sostener si hay impunidad, porque si hubiera justicia, se iba cayendo una por una. Y el doctor Vargas, claro, como lo dijo Martín Llanos en ese video, yo estoy dispuesto a dar toda la información. Si me reciben en un proceso donde haya verdad, justicia y reparación. Hasta hoy, ese señor está vivo de milagro y le pido al país que le cuidemos la vida, porque la probabilidad de que después de este debate maten a ese pobre señor es enorme. Martín Llanos está hoy preso, pero vivo. Y han logrado que ni sea parte de Justicia y Paz, con lo cual no puede pedir beneficios ni someterse a cambio de verdad. Y hasta ahora está en vilo si podrá o no ser parte de la Justicia Especial para la Paz. Eso es lo que teme el señor Vargas. Que le reabren su proceso archivado a las volandas por su gran amigote del señor Bustos, que después iban a trancar en la JEP si lograban elegir a su gran amigote, el señor Ricaurte, pero se les cayó la estantería. Y se les cayó la estantería no porque la Fiscalía Colombiana haya averiguado algo, no, la Fiscalía Colombiana nunca descubre nada, sino porque la justicia de Estados Unidos los descubrió. Ahora quiero contarles qué pretenden de aquí para adelante, cuál es la etapa que viene. Lo que esta empresa criminal, que está conformada no por Cambio Radical. El país debe saber que el señor Germán Vargas Lleras, de hecho lo reconoció él mismo ayer en su publireportaje, y hoy estoy recogiendo firmas para que políticos de todos los partidos me puedan apoyar, de tal manera que no haya doble militancia. De manera que aquí no sirve de nada ver si están investigando o no a gente de Cambio Radical, eso no sirve de nada, porque sus apoyos están en todos los partidos. Voy a mostrarles departamento por departamento 21 departamentos, en los que el señor Germán Vargas, a quien yo no me he encontrado todavía en el primer debate, fui a la Andi, no me lo encontré, fui a Sobancaria, no me lo encontré, fui al Mercado de Capitales, no me lo encontré, porque el señor Germán Vargas ha estado todo este tiempo muy ocupado organizando esta estructura política. Lo tercero que quiero denunciarle al país es que ese cartel de la toga y la campaña del señor Germán Vargas pretenden volver a imponer en este Congreso el 35% del Congreso. Como lo hicieron los paras en su momento, esa es su estrategia. Ya que no tienen credibilidad suficiente en la presidencia de la República, ya que es uno de los candidatos más desacreditados y con peor imagen negativa, su estrategia es del agado del sombrero. Es que en marzo puedan mostrar una bancada muy numerosa en el Congreso y con eso revivir su candidatura. De eso se trata. Y para eso están recogiendo a cuanto investigado de cualquier partido existe en el país y ofreciéndole algo muy concreto, muy simple. Si me apoyan, esas investigaciones se dilatan, porque para eso tenemos fiscal de bolsillo. Empecemos por su primer y base fundamental de la campaña del señor Vargas. Lo sabe el país. Los Char, en el Atlántico. Los Char son una familia muy poderosa. Aquí está el senador Arturo Char, uno de los hijos de la familia, pero no, tienen solo uno. Los Char aspiran a tener 6 senadores y 6 representantes a la Cámara puestos aquí. Y están trabajando con el señor Germán Vargas para eso. Hoy en día, el jefe del clan, que es el señor Fuad Char, muy amigo del presidente Uribe también, como lo saben los colombianos, fue su gran apoyo para la segunda reelección en ese momento, y de allí vienen las buenas relaciones. Hoy en día, ¿qué pretenden? Quiero mencionar solamente a Alejandro Char, para coger solo uno, porque es que si no el tiempo no me alcanzaría, son tantos y tantos los procesos. Señor Alejandro Char tiene 21 investigaciones penales abiertas. 21. ¿Saben qué han pasado con las 21? Nada, porque para eso tiene el fiscal de bolsillo, para que nada pase. El señor Char hizo lo siguiente, solo les voy a mencionar 2 casos. En las concesiones, por ejemplo, de aeropuertos, que fueron una de las cosas con las que le pagaron su apoyo a la segunda reelección, les dieron las concesiones de aeropuertos, tema que maneja el doctor Vargas. Concesiones por más de 400.000 millones de pesos sumadas. Concesiones que según la ley tienen que tener COMPES y tienen que tener CONFIS porque querían hacer un otro sí después de la licitación. En el caso de la Ruta del Sol, ustedes vieron, ya lo contó el doctor Robledo,
hicieron el COMPES después del contrato, más o menos para legalizarlo. No, en el caso de los Char, ni para qué, ni siquiera hicieron COMPES. No fue que lo hicieron después para tratar de legalizar, es que hicieron los otros sí por casi 400.000 millones de pesos sin COMPES, como lo exige la ley. Una cosa tan obvia, un requisito evidente, algo que cualquier abogado salido del primer año de ejercicio de profesión podría ver, pues la Fiscalía no lo ha logrado ver y esa investigación sigue pendiente. El señor Alejandro Char hizo construcciones que se cayeron. Se cayeron. ¿Ustedes saben quiénes están pagando las reparaciones a las familias y los arriendos a las familias perjudicadas porque se cayeron los edificios que hizo el señor Char como constructor? No es el señor Char, lo está pagando la alcaldía de Barranquilla, con recursos públicos de los barranquilleros. Y esa investigación tampoco avanza. Hicieron, además, tienen sanciones por la Contraloría, por ejemplo, por sobrecostos en adquisición de elementos de aseo, de alimentos, por aprobar vigencias futuras que ni siquiera estaban contempladas en el plan de desarrollo. Estoy hablándoles de 1.6 billones de pesos, compraron a todo el Consejo, le repartieron su parte, aprobaron las vigencias futuras, ni siquiera estaban en el plan de desarrollo, es un requisito de ley elemental para aprobar vigencias futuras. 1.6 billones de pesos así, eso lo ha visto cualquiera, no lo ha visto la Fiscalía General de la Nación. 21 procesos. ¿Qué hizo el señor Gustavo Moreno cuando llegó a la Fiscalía? Pidió los 21 procesos. Se los quitó a la fiscal Olga Tristancho, los acumuló, se los quitó y se los pasó a otro fiscal. Reasignados los procesos, vuelve a empezar la investigación. Eso lo alcanzó a hacer Gustavo Moreno como fiscal anticorrupción. Así es que funciona el cartel de la toga y la campaña del doctor Vargas. Y claro, si logran mantenerlo impune, lograrán traer a 6 senadores y 6 representantes a la Cámara. Siguiente caso, Cesar. En el Cesar el clan a comprar es el de los Génico. El clan de los Génico es un clan con un prontuario criminal grande y conocido por el país. Lucas Génico está condenado por corrupción, padre del senador José Alfredo Génico, que no nos acompaña hoy, qué pesar. Pepe Génico firmó el pacto Ralito. Jorge Génico, un narcotraficante asesinado por su competidor Jorge 40. Cielo Génico, la matrona y jefe del clan criminal, impune porque muy sabiamente ha logrado no meterse, sino meter a sus fichas en cargos de elección popular. Su hijo, el hijo de Cielo Génico, gobernador del Cesar la elección pasada. Su hijo, como candidato a la gobernación, el suscrito Luis Alberto Monsalvo, candidato mayor de edad, candidato a la gobernación del Cesar. Me comprometo con la comunidad de Barrio Subnormal Emanuel a incluirlo adicionado en mi programa de gobierno la construcción de 900 viviendas y a que se mantengan en esta invasión sin que nadie los toque, a cambio de que la comunidad de ese sector se comprometa a respaldar de manera unánime mi candidatura. Este pacto, que es un constreñimiento electoral evidente, señores, está firmado en notaría. No solamente lo hicieron, lo notariaron. Lo hizo el señor Luis Monsalvo Génico y lo hizo el señor Toto Ujía. ¿Dónde están? Libres en su casa, tranquilos, porque para eso tiene fiscal, no hay ningún problema. El fiscal de Valledupar osó imputarle 2 delitos al doctor Monsalvo Génico. ¿Saben qué hicieron? Amenazarlo con trasladarlo a Arauca. Y el señor pataleó y se sostuvo. Y lo hicieron venir hasta Bogotá a que sustentara por qué la imputación de cargos al señor Monsalvo. ¿Cómo se había atrevido? Y el señor se sostuvo. Y en el comité logró sacar su acusación adelante. ¿Saben con el voto negativo de quién? Del delegado del fiscal Martínez. Hoy en día, de los 2 delitos que le iban a imputar, solo sostuvieron uno a Luis Monsalvo Génico. El otro se lo bajaron. Aspiran a la próxima elección a traer 2 senadores y 2 representantes a la Cámara. Vayan haciendo la cuenta. Pero esta gente, los Char, eran uribistas, sí. Eran santistas, claro. ¿Y ahora qué son? Vargalleristas, son la misma cosa. Los Génico, ¿eran uribistas? Sí. ¿Son santistas? Sí. ¿Y ahora en qué campaña están? La de Vargas Lleras, son la misma cosa. Vamos a Sucre.
En Sucre esto es una belleza. Todos los partidos se los cooptaron. Del Partido Liberal venía el señor Julio César Guerra Tulena, el señor Álvaro García, después se pasó a Colombia Democrática, después se pasó a Opción Ciudadana. Lograron poner al actual gobernador Edgar Martínez, armaron un paquete para irse todos en contra de Yair Acuña. Y hoy se mantiene esa alianza. ¿A quién aspiran a traer? Al señor Antonio Guerra, que no sé por qué se salió de este debate. A Carlos Espinosa, a la hija de la senadora Teresita García, para que todo quede en familia, y continuará el doctor Julio Miguel Guerra. 4 senadores del departamento de Sucre y sus respectivas cámaras. Vamos a Córdoba. En Córdoba también tienen varias apuestas. Ya contó el senador Robledo. Yo confío en que los exalcaldes de Montería prueben su inocencia. Lo que me parece un atropello es que hagan un show mediático para meterlos a la cárcel una semana y cuando los liberen los pongan a recoger firmas para la campaña del señor Vargas Lleras. Eso es asqueroso, para decirlo menos, como método de estafa política para que apoyen su campaña. Pero no son los únicos. También aspiran a seguir aquí con la senadora Zulema Hattin, que mandó un heredero, que fue el primero que cayó preso por narcotráfico y otros delitos aquí, el doctor Martín Morales, que ya no nos acompaña. Y sin duda, pueda que de rebote, pero los candidatos de Vargas van a ser los más beneficiados de que estén en la cárcel el doctor Musa y el doctor Ñoño Elías. Para Senado además vendrán con la actual senadora Yasmina Pestana, a quien van a volver a apoyar, y traen a una nueva fórmula política de Musa Besaile. Uno de los herederos de Musa Besaile desde la cárcel, se los anuncio desde ya, se llama Roberto Huelvas. Hace parte de la campaña de Cambio Radical, lo piensan volver a traer con sus respectivas cámaras. Bolívar. En Bolívar cooptaron en pleno al clan de la Gata. La Gata, el Gatico, el otro Gatico, los que han elegido. El exgobernador Juan Carlos Gozaín, que le aprendió tanto a su par el gobernador de Córdoba. Le copió idéntico el cartel de la hemofilia, porque estos señores ya no gobiernan, apreciados colombianos, cobrando el 30% de los contratos. No, eso es pasado de moda. La nueva moda, la moda Vargas Lleras, es robarse los recursos enteros, no el 30%. En el cartel de la hemofilia en Córdoba y en el cartel de la hemofilia en Bolívar, se inventaron los pacientes, se inventaron la IPS, se inventaron la EPS y se robaron los 35.000 millones de pesos enteros. No el 30%, eso es pasado de moda. Y van a volver a contar con una estructura política muy amplia. Volverá aquí la doctora Daira Galvis, el doctor Correa, y traerán por lo menos 2 representantes a la Cámara. Continuará el señor Padaví, uno de los grandes beneficiados del fiscal corrupto Moreno. El doctor Moreno logró ser al tiempo, y le coincide en el tiempo, asesor de la comisión de acusaciones donde se investigaba Montealegre, asesor de Montealegre en la Fiscalía y abogado de políticos en la Corte Suprema de Justicia. Triple moñona, tenía la información de las 3 partes. Y uno de sus amigotes, además del doctor Barón, que ahora lo oculta, es el señor Padaví. En el Magdalena están los Cotes. Traerán fórmula con la señora Rosa Cotes, volverán a traer al hijo del condenado por parapolítica Miguel Pinedo, tratarán de traer otras cámaras. Vamos a este caso que me encanta. La señora Dilian Francisca Toro. Voltear a Dilian Francisca Toro era bien difícil. Dilian Francisca Toro es ella una jefe política. Ella tiene su propia estructura política. Es una de las gamonales más grandes que hay en este país. Es difícil encontrar una estructura política, tal vez la de los Char, es la única que les compite. El señor Álvaro Pastás tocaba sacar a Iván Velázquez y tocaba acabar con esa unidad. Porque si esos tipos seguían investigando e encarcelando congresistas, se tiraban el negocio. El de confianza de Bustos era Pastás. Y lo mandó a la unidad parapolítica, que solo decreció en los 4 años en los que estuvo el señor Pastás, de 100% a 20% de rendimiento.
a un 20% de rendimiento cayó. Y al señor Pastas lo votaron de la Corte Suprema de Justicia, colombianos, colegas. Lo votaron porque el señor, que era parte del cartel, engavetaba pruebas y sacaba pruebas. Por ejemplo, le llegó, de hecho él mismo estuvo en parte haciéndola, una declaración de Macaco, tomada en Estados Unidos. Y el señor llama a Moreno y le dice: hola príncipe, vieras lo que tengo aquí. Yo te lo muestro primero a ti y nos ponemos de acuerdo en cuánto vale esta belleza. Que por casualidad, otro fiscal de la unidad delegada ante la Corte pide esa prueba y no la encuentran. Y como no la encuentran, se abre un proceso por pérdida del expediente. Y se descubre que el señor Pastas había engavetado la siguiente prueba. Les voy a leer. El 14 de agosto de 2014, en la investigación previa identificada en el sistema de gestión número 38522, se averigua acerca de una supuesta operación de lavado de activo a través de las campañas políticas, incluyendo el Congreso de la República, en beneficio del bloque Centauros, sí señores, el de Martín Llanos. Justo esa prueba se engavetó, fíjense ustedes. Y en esa prueba además dice Macaco: aquí hemos dado testimonio de los presuntos vínculos de la ex senadora Dilian Francisca Toro con organizaciones armadas ilegales aparte de nuestra organización y para un eventual lavado de activos, declaró Macaco, declaró Rasguño. Decidieron partir la investigación en la Corte. Reaparece esta prueba, el señor Pastas, que se ve cogido, vuelve y la mete en el expediente, y la Corte dice: uy, no, esto está muy caliente, separemos la investigación, mandémosle el lavado de activos de Dilian Francisca a la Fiscalía, ya que se defiendan. Y esa investigación la mandan, y adivinen qué pasó en la Fiscalía. Y no fue en la de Martínez, fue en la de Montealegre. Declararon nulo el proceso. Nulo, que había habido un error de procedimiento, y lo cerraron. En esa declaración, mis queridos amigos, el señor Macaco no dice sino cositas como las siguientes. Quiero nombrar a los políticos que apoyamos, dice él: Guillermo Gaviria Zapata, Óscar Arboleda, Óscar Suárez, Alfredo Ramos, Miguel de la Espriella, José Félix Laforí, a quien identifica como un asesor y persona que hacía lobby cercano a Ernesto Báez y con quien habló personalmente muchas veces, al punto en ocasiones de llegar a hospedarse en la casa de Vicente Castaño. Muy amigo el doctor Laforí de Vicente Castaño. A Carlos Clavijo, al Turco Ilzaca, a Libardo Simancas, a Gil Castillo, a Javid Merec, y explica cómo ordenaron apoyar la campaña del doctor Álvaro Uribe. Esa pruebita nomás fue la que embolató el doctor Pastas. Para eso fue que lo pusieron allá. Hasta hoy, ¿ustedes saben qué ha pasado con esa prueba? Nada. En la Fiscalía por un error de procedimiento la declararon nulo, en la Corte no la han vuelto a abrir y en la Fiscalía tampoco. Pero claro, en cualquier momento se puede reabrir, porque es que ahí no hay sentencia absolutoria. Así que el negocio con la doctora Dilian Francisca es claro. O con nosotros, o de pronto se reabre esa investigación, doctora Dilian Francisca. Dilian Francisca se dio, va a volver a traer a sus dos cuotas, doctor Ritter López, exalcalde de Palmira, a Roosevelt, que todos sabemos que es su senador, y por Cambio Radical va a dejar que se habiliten 3 candidaturas a Senado. La de Carlos Fernando Motoa, la del hoy representante a la Cámara, Carlos Jiménez, y la del representante a la Cámara, José Luis Pérez, con sus respectivas cámaras. Así es que se hace la política, así es que quieren llegar a la bancada del 35%, como lo hizo en su momento los paramilitares y mancusos. Sigamos con Santander. ¿Quiénes son los clanes en Santander? Los Aguilar, todos lo sabemos. El jefe del clan, el doctor Hugo Aguilar. Si ponemos la siguiente, este es como el Fat Char, ¿cierto? Ahí lo ven ustedes montando en el cañal del Chicamocha, el general Aguilar, el senador Uribe, muy contentos montando allá, divirtiéndose en el parque del Chicamocha. Eran uribistas, claro, y después eran los jefes de la reelección santista, por supuesto. ¿Y hoy qué son? Los jefes de la campaña vargallerista, porque son la misma cosa. Esos tipos solo van detrás de la plata, de los votos y de los contratos, del que se los pueda asegurar y del que les pueda dar impunidad. ¿Qué aspiran ahora? Aspiran a traer de nuevo al Senado, al senador Richard Aguilar posiblemente, tal vez manden para la gobernación al otro hoy senador Aguilar,
que nos acompaña aquí, pero pareciera que le gusta más la gobernación, el doctor Bernabé Celis, que también no lo veo por aquí, y a sus respectivas cámaras. Sigamos, Norte de Santander. En Norte de Santander aspiran a traer, ¿quién es la dupla? ¿A quiénes traen? A un señor que hace política desde la cárcel, sin ningún problema, se llama Ramiro Suárez. La cárcel para el señor Ramiro Suárez es una suite. El señor tiene teléfonos, tiene celular, tiene Skype, hace conferencias, lo visita a una romería, cualquiera puede entrar a cualquier hora, todo con autorización de la Fiscalía y del gobierno, que es que él maneja el IMPEC, sin ningún problema. Ese es uno de los jefes de la campaña vargallerista hoy, con el actual gobernador, con el que aspiran a traer a la Cámara Hernando Angarita y al Senado al doctor Edgar Díaz. Y claro, como por variar, ustedes pueden ver en la siguiente lámina, todos eran uribistas, sí, luego santistas, por supuesto, y ahora vargalleristas. Vamos a Caldas, esto es una belleza. Caldas, esto es una belleza. Senador Óscar Mauricio Liscano, de la U, uribista de pura cepa, santista de pura cepa, y ahora vargallerista de pura cepa. El doctor Óscar Mauricio Liscano es el orden en la barra, por favor, orden en la barra. Continúe, honorable senadora. Ese ejemplo y personificación de identidad política firme tenía investigación en la Corte Suprema de Justicia. Porque sí, todos sabemos que su padre fue secuestrado por las FARC. Lo que no sabemos y lo que estaban investigando es que tal vez fruto de su desespero o de su odio a esa organización, decidió aliarse con grupos paramilitares para crecer políticamente. ¿Quién tenía esa investigación? El heredero del puesto del doctor Leonidas Bustos, el señor Francisco Acuña, quien tuvo como magistrada auxiliar a Teresita Barrera. Y la señora Teresita Barrera tuvo bien proyectar el inicio de investigación formal contra el doctor Mauricio Liscano y contra Piedad Zucardi. ¿Qué le costó? El puesto. Porque es que esa gente que no debe trabajar, toca votarlos, como votaron en su momento a Iván Velázquez y como votaron a otros 3 magistrados auxiliares de los que ahorita les voy a dar los nombres. ¿Y quién es hoy el doctor Óscar Mauricio Liscano? ¿Quién es? Es el jefe de la campaña de Vargas Lleras en Caldas, porque obviamente eso es condición tener prontuario. ¿Y cómo aspiran a reelegirse aquí? Como nos ha dejado saber el doctor Liscano, no volverá al Senado, él se va a sacrificar para ir al gobierno del doctor Vargas Lleras. Al Senado vendrá, y él sigue con sus 3, vendrá un actual representante a la Cámara, sobrino entiendo del senador Mario Uribe, el doctor Juan Felipe Lemos Uribe, entiendo que será su candidato al Senado. Su padre vendrá a la Cámara, pero no es suficiente una Cámara. Aspiran a tener en Caldas 4 cámaras. La de Óscar Tulio Liscano, la de Mario Aristizábal, la de Adriana Franco, socia de Ferney Tapasco, un asesino, y el señor Erwin Arias de La Dorada. Van a pasar de 2, un Senado y una Cámara, a un Senado y 4 cámaras. Así es que se hace la política. Vamos a Quindío. En Quindío, si no fuera por la gobernadora del Quindío, muy posiblemente el senador Germán Barón no estaría aquí sentado. Porque además de ser el consentido, obviamente, del senador Germán Vargas, no le alcanzaban los votos. La verdad es que ya no tiene suficiente votación en Bogotá. Pero no hacía nada, no hubo problema. Le compraron los votos en el Quindío, de donde no era, no conocía a nadie, no había puesto un pie, no ha hecho una gestión por el Quindío. Pero la entonces gobernadora Sandra Paola Hurtado le garantizó su votación en Quindío y gracias a eso está aquí sentado. Sandra Paola Hurtado ahora aspira a ser candidata al Senado, luego, a no ser que la metan presa, que parece que sí, veo en problemas al doctor Germán Barón. Su novio, esposo, no sé, cualquier categoría civil que tenga, es lo más cercano a un narco impune, el señor alias Toto, con decirles que... ¿Cuánto tiempo necesita, senadora? 10 minutos para el honorable senador.
aspira a ser su candidato a la gobernación y aspira a traer 2 cámaras. Arauca. En Arauca, donde el doctor Germán Vargas tuvo esa extraordinaria votación atípica. Eso es lo que logra uno cuando su jefe de debate se llama Martín Llanos y tiene un ejército detrás y una gran chequera. Su gran socio es el señor Julio Acosta Bernal, que sigue impune, sigue manejando la gobernación. Después la administró otro señor que se ha robado a manos llenas de Arauca, que se llama Facundo Castillo, que ahora es el candidato a la Cámara de Representantes de Cambio Radical. Y el otro hijo, porque no basta con que Julio César Acosta sea concejal de Bogotá. Ahora quieren que el otro hijo, que se llama Camilo Acosta, en nombre de Cambio Radical, venga a ser representante a la Cámara. Volvamos a Casanare, porque no terminó la historia con Martín Llanos. Los herederos de Martín Llanos es lo que en Casanare se llama el clan de la casita. El jefe era Martín Llanos, después estuvo Rodolfo el Negro Pérez, renunció a su curul el año pasado tratando de evadir la investigación. Su hermano, que sí fue gobernador, lo cogieron recibiéndole plata de Martín Llanos a su gobernación. Nelson Mariño, que fue su sucesor, también lo destituyeron por corrupción. Y el contratista del clan es el señor Marco Tulio Ruiz. Él es el que hace los contratos del clan. Con él es que se hacen los contratos tipo de Brecht, luego fantasmas, luego los lavan, luego financian las campañas. Así como hacen a nivel nacional en la presidencia, en Casanare lo hacen con este señor. Y este señor ahora es el gran jefe de debate, yo les pido que mostremos las fotos, el gran jefe de debate del señor Germán Vargas en Casanare. Ahí está, en 2016 el señor Germán Vargas iba a repartir casitas así, con el señor Marco Tulio, iba con Luis Felipe Henao, obviamente, ahora el señor Marco Tulio, ahí está en la reunión de hace apenas unos meses, 31 de agosto del 2017, ahí está con el señor Marco Tulio, y Marco Tulio a su vez está con sus 2 socios, o sea, los 2 condenados, Nelson Mariño y el otro investigado que es José Rodolfo Pérez. ¿Por qué esta gente que estaba condenado e investigada puede seguir haciendo política tranquila y financiando campañas? Pues porque nada le va a pasar, mis queridos amigos, porque para eso tienen fiscal de bolsillo. Vamos con Cauca. En Cauca, esta es otra volteada fenomenal. En Cauca ganó la gobernación un gobernador liberal, el doctor Oscar Campo, que venía de ser el candidato al que ayudó el anterior gobernador Temístocles Ortega. Un señor que fue elegido, Temístocles, por todos los movimientos alternativos, indígenas, campesinos, etcétera, del Cauca. O sea, todos contra la clase política tradicional. Y para voltearlo, entonces le dicen, bueno, Temístocles, esto es fácil. Usted contrate al doctor Bustos de abogado y se mete a la lista de Cambio Radical al Senado. Y así se soluciona el problema. En esta elección, en el caso del Cauca, el Partido Verde apoyó tanto a Campo como al actual alcalde de Popayán. Y no vamos a dejar de denunciar esos casos, al contrario. Por eso quise dejar este de último, porque quiero destacarlo. Al contrario, y es una vergüenza para el Verde, por supuesto, y espero que la justicia haga algo al respecto. El actual alcalde de Popayán apoya a una de las cámaras del doctor Germán Vargas, y por eso tiene su proceso quieto. Y Bustos recibió de la Fiscalía en Popayán y luego en Bogotá toda la información que estaban dando los 4 funcionarios de la gobernación que fueron capturados presos, que eran los que tenían la información de cómo a través de Indeportes se estaba financiando la campaña de Campo. La Fiscalía se la pasaba a Bustos y Bustos preparaba la defensa de Temístocles, era un negocio redondo. El principio de oportunidad, mis queridos amigos, consiste en que alguien colabore para delatar al de más poder hacia arriba. La señora de Indeportes Cauca hizo eso, llamó a la Fiscalía y les dijo, señores, sí cometí un error, sí efectivamente estuve en este caso de corrupción, esto no era para enriquecerme yo, esto era para la campaña del gobernador Campo. Yo quiero colaborar. Le dicen, bueno, sí señora, denos toda la información de con lo que va a colaborar. Y después de que les da toda la información, le niegan el principio de oportunidad, la declaran responsable, liberan a los 3 de abajo y dejan quieto a Campo y a Temístocles.
O sea, el principio de oportunidad para los de abajo, no para los de arriba, y para la que quería denunciar a los de arriba, la clavaron más que a todos los otros. Por último, Cundinamarca. Esta es otra belleza. Aquí lleva meses el doctor Carlos Fernando Galán diciéndonos que va a ser un gran debate sobre el volteo de tierras y el cartel de los POTs en Cundinamarca. Y yo he tenido un gran interés de que hagan ese debate y nada que lo hacen. Lo aplazan y lo aplazan y lo aplazan. ¿Saben por qué lo aplazaron, mis queridos amigos? Porque el jefe del volteo de tierras y del cartel de los POTs es el señor gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Y porque si denuncian el cartel, se les cae su protegido, que es de Cambio Radical, con el que piensan traer otros 2 senadores y otros 3 representantes a la Cámara. Por eso no han hecho el dichoso debate. Lástima, han debido hacerlo. Han debido hacerlo. En Huila es lo mismo, es lo mismo. En Huila están con Cielo González Villa, con Carlos Julio González. En Nariño igualmente tienen sus fichas, en Antioquia tienen sus fichas, en Risaralda tienen sus fichas, en Meta, etcétera. Por razones de tiempo no voy a dar todos los casos, los voy a publicar en mi cuenta de Twitter, Claudia López, van a poder ustedes ver caso por caso. Permítanme usar estos últimos 10 minutos para decir lo siguiente. Sí, todos estos candidatos al Senado y a la Cámara provienen de estructuras políticas criminalizadas, que se han robado la contratación de sus departamentos y o tienen vínculos con estructuras armadas ilegales y o tienen investigaciones pendientes por celebración indebida de contratos, etc. Esas investigaciones van a estar ahí dilataditas lo más que se pueda hasta que pase la campaña. Ese es todo el juego aquí, no necesitan sino un tiempo. Si después de elegido el señor Vargas se caen, ese ya será otro problema. Y como decía el senador Robledo, ¿de qué se trata esto? Pues de que alguien tendría que investigar, alguien tendría que parar este concierto para delinquir que está avanzando cada día. ¿Quién sería ese alguien? El doctor Néstor Humberto Martínez. Y yo quiero poner un video que demuestra lo que dijo el doctor Robledo. ¿Cómo es de difícil coger a Néstor Humberto Martínez en una verdad? En este mismo atril se paró el señor Martínez la semana pasada a mentir de la manera más flagrante. Y voy a mostrarles una por una las mentiras y por qué el señor Martínez no va a ser quien investigue esto, desafortunadamente. Y por eso vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque Martínez no ha sido sino el asesor de 3 contratos torcidos en Colombia. El de Odebrecht, colombianos, lo hizo él. El de la Ruta del Sol, lo asesoró él. El de Navelena, lo asesoró él. El del crédito de Navelena, lo asesoró él. Y como si todo esto no fuera suficiente, y son contratos que se ganaron con 28 millones de dólares de sobornos, el doctor Martínez, muy querido él, tramitó un contrato de estabilidad jurídica que traducido en cristiano, queridos colombianos, quiere decir que ustedes van a pagar más impuestos que los señores de Odebrecht. Que ellos van a recibir reducciones de impuestos en patrimonio y en renta. Para eso era el contrato de estabilidad jurídica. O sea, no les basta con robarnos, no les basta con sobornos, sino que además nos piden que les hagamos contratos para que paguen menos impuestos. Esa fue la gestioncita que le hizo Martínez. ¿Está listo el video? Anderson. No está listo el video todavía. Entonces, mientras termina de estar listo, les diría lo siguiente. Todos estos casos que les he mencionado, quiero hacer el resumen de lo que aquí hemos demostrado. 6 billones de pesos le ha costado al bolsillo de los colombianos la corrupción derivada de la financiación ilegal de las campañas presidenciales del 2010 y del 2014. 6 billones de pesos de contratos que no se están ejecutando, que están todos enredados en pleitos legales, que se consiguieron con 28 millones de dólares, todos intermediados por la firma de alguna de los nombres de las personas jurídicas del señor Martínez Neira, hoy fiscal general de la Nación. Eso además... Pidió 10 minutos, se le concedieron, senadora. 3 minuticos, termina. Termina en 3 minuticos. El 5 termina. Esos 6 billones de dólares, esos 28 millones de dólares de sobornos, se manejaron a lo largo de 10 años, pacientemente, el señor Germán Vargas, como un relojero. Eligió uno por uno a Ricaurte, a Bustos, a Malo, a sus respectivos magistrados auxiliares.
ya Montealegre era amigo de él. Lo que pasa pues es que Martínez sí ya es completamente de la casa, es de Cambio Radical totalmente, totalmente. El señor Martínez aquí se paró y mintió y dijo que él nunca había sido de Cambio Radical. La página de Cambio Radical dice que fue su fundador. La página de Cambio Radical dice que fue miembro de su comité ideológico. Aquí en el video que les voy a mostrar, los senadores de Cambio Radical lo alaban y le piden que asuma las riendas del partido. Ahí los está asumiendo como fiscal general de la Nación. Y esos 36 candidatos al Senado y 56 candidatos a la Cámara no resistirían una investigación de un ente independiente un minuto. Pero ese ente independiente no existe, porque el cartel de la toga sigue funcionando hoy. A mí me parece lamentable que para pagarle el favor del voto que le dio Bustos para ser elegido magistrado, el hoy fiscal que averigua la corrupción en la Corte, el magistrado Hernández, que no es cuota de Bustos, se eligió a pesar de Bustos, pero con su voto. ¿Y qué le pidió Bustos? Que reenganchara a Pastás, sí, a Pastás, el mismo que filtró y engavetó la prueba de Macaco, de Dilian Francisca y de los demás. Porque a Pastás lo denuncian en la fiscalía. ¿Y saben quién lo absuelve? El otro magistrado auxiliar de Bustos, que era el señor Acero. Lo absuelve en la fiscalía y lo vuelven a nombrar en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y para qué lo nombran? Para que investigue la corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Por favor, esto es una burla. No puede ser que entre millones de colombianos no haya un abogado que no haya estado enredado ni con Bustos, ni con Ricarte, ni con alguno para que lo nombren como magistrado auxiliar para hacer esta investigación. Eso no tiene ningún sentido. Termino entonces y los dejo con el video que demuestra que de esta empresa criminal sin duda hace parte el señor Néstor Humberto Martínez Neira como fiscal general de la Nación, y que por eso y por haberme amenazado desde este atril pretendiendo que no hiciera este debate, lo voy a denunciar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque aquí los señores del poder van a tener que aprender que no son impunes y que así sea hasta la justicia internacional o divina, van a terminar respondiendo. Y le quiero decir a los colombianos que no será la justicia la que acabe esta corrupción, será su voto libre. Y ese señor que va cayendo en picada, que se hace publireportajes por el desespero, que miente, que necesita revivir a las FARC como sea, porque no hay otro coco que mostrar, ese señor no va a ser presidente de la República de Colombia, porque representa... Video y inmediatamente continuamos el debate. La Fiscalía no es apéndice de ningún directorio político, ni reconozco ninguna jefatura política. Muy grato estar en nuestra casa con nuestro vicepresidente, el doctor Germán Vargas Lleras, todos los miembros del gabinete del presidente Santos que representan políticamente a este partido, a nuestro Cambio Radical. Que Néstor Humberto Martínez, además de ser un hombre ejemplar para Cambio Radical, es un honor que cuente el doctor Néstor Humberto dentro de los fundadores del partido Cambio Radical. Sin saber por aquellas épocas que más temprano que tarde algún día nos volveríamos a encontrar haciendo parte como integrantes de un colectivo político hoy denominado Cambio Radical. Es decir, usted fue miembro del comité ideológico de Cambio Radical en el año 97. Qué bueno sería que nos ayude a recuperar el rumbo del partido en este momento, ¿no? Claro que me reuní con Leonidas Bustos a la salida de acá y con varios otros magistrados que fueron a plantearme cómo pueden intervenir en el octavo debate. Ha sido una leyenda construir que mi interés es permanente, mi obsesión es llegar a la Fiscalía General de la Nación. Yo tengo una estructura profesional distinta y en este momento me voy a tomar un barco que camine, que va a navegar con un puerto distinto. Juráis por Dios y por la patria, cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y las leyes confieren al cargo para el cual habéis sido designado. Sí, lo juro.
Ninguno de los nombres que usted ha mencionado me los recomendó el señor Bustos, que le quede claro. Bien, tiene el uso de la palabra el senador Ernesto Macías para una réplica que preparan